Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa Como Voz de Trompeta, programa que sale al aire todos los viernes en horario de 11 a 12 del mediodía. Esperamos que todos ustedes en este día, que es el día que ha hecho el Señor, se encuentren en victoria, en bendición, bendecidos, como es el deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este que les habla, su hermano en Cristo, José Santiago, siervo del Señor, que les da a todos la bienvenida a una audición más de su programa Como Voz de Trompeta. Reciban saludos de nuestro querido y amado pastor, el doctor Lionel Ramírez, pastor de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo, donde nos honramos en ser miembros en plena comunión, en pertenecer, en militar, en este santo lugar donde Dios nos ha ubicado aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Carazo 146, en la ciudad de aquí de Guaynabo, Puerto Rico. Y queremos enviar saludos también a todas las naciones. Hay más de 26 naciones que nos han observado en algún momento dado, así que les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Envío saludos a mi amada esposa, la doctora Martínez, Isri Martínez, y a mi amada hija Basti Yasbet. Y en este hermoso día envío también saludo a mi querida madre Magdalena, el hermano Cesario y su esposa Ada Violeta y la hermana Milady. Esta hermana Milady tiene una unción, mire, para cocinar tremenda. Así que ya mismito estaremos compartiendo con ellos allá, ya que me invitaron para un almuerzo después que salga de aquí del programa. Adoramos al Señor por esa bendición y queremos decirle al pueblo del Señor y a los que nos están sintonizando en vivo a través de www.radioves.org que tenemos un número de teléfono para que usted se comunique con nosotros. Y el número de teléfono es con el 787-420-1117. 787-420-1117. También usted puede enviar mensajes de texto al 787-605-8851. 787-605-8851 solamente para mensajes de texto. Y en este día envío un saludo a mi querido compañero de milicias, el evangelista Junior Quiñones, quien en el día de ayer tuvo un tremendo programazo aquí donde habló de la fe, y yo le decía a Yadira, le escribía por el chat, que qué causalidad de Dios que hoy también vamos a hablar de la fe y vamos a hablar bajo el tema Ejercita tu fe. Pero quiero enviarle saludo a mi querido hermano, el evangelista Junior Quiñones. Estuve hablando con él hace unos minutos y me indicó que todo con su querida suegra salió muy bien para la gloria y la honra del Señor. Ustedes saben que él notificó ayer que estaban operando a su suegra de cáncer en la tiroides. Y mire qué causalidad también, digo yo, que yo quiero testificarle, y gracias a Dios todo salió bien, quiero testificarle, que a la hermana de Ada Violeta llamó en el día de ayer. Ustedes saben que hemos tenido varios programas donde hemos presentado a la hermana de Ada Violeta en oración. Y en el día de ayer le hicieron una intervención en la tiroides, ya que había ocupado ese espacio de la tiroides un cáncer. Y el primer médico que la vio, pues no daba buenos indicios, no daba buenas noticias. El segundo médico que la ve puede entrar a un área en la tiroides, pero al observar que hay un área que está afectada, donde hay arterias comprometidas, indica que un médico con una especialidad un poco más elevada, pues tenía que ver a nuestra querida hermana Annie. Mire, el día de ayer ese médico la vio, la operó, y todo gracias al Señor, para la gloria y para la honra del Señor, y gracias a las oraciones del pueblo que oró, para la gloria del Señor, todo salió bien. Ya la hermana Annie está en recovery, está recuperándose allá en los Estados Unidos. Así que le pedimos al pueblo que usted continúe orando por la hermana de Ada Violeta, y le damos gracias a Dios porque el Señor, como tal y como le dijo a la hermana Annie, iba a estar con ella, estuvo con ella. Y ciertamente Ada Violeta me dijo ahorita que Annie despertó, saludó, tiró un besito y volvió a quedarse descansando. Así que damos gloria a Dios. Estas son las cosas que Dios hace
Y cuando Dios tiene que utilizar los médicos como instrumentos, son instrumentos de Él, Él lo hace. Pero a Dios la gloria y a Dios la honra por todo lo que el Señor está haciendo. Queremos decirle a la audiencia que nos está viendo en este día en vivo, que hoy a las 5 de la tarde, en horario de 5 a 5:30 de la tarde, saldrá al aire a través de la Cadena del Milagro, el programa que mi querido pastor y este es su servidor, el hermano José Santiago, estamos transmitiendo a través de la Cadena del Milagro. A las 5 de la tarde, este programa se llama Hablándole a las puertas de tu alma o Hablando a las puertas de tu alma. No se lo pierda porque hoy hay una tremenda bendición preparada por el Dios del cielo para todos nosotros. Así que les invitamos para que a las 5 esté en sintonía de la Cadena del Milagro. Si lo quiere ver a través de la internet, accede a www.cdminternacional.com y ahí lo puede ver en el nombre del Señor. Nos gozamos por todas las cosas que Dios está haciendo, porque cuando el Señor hace milagros, prodigios y maravillas como los que ha hecho en la suegra del hermano Junior, como lo que ha hecho en la hermana de Ada, nuestra querida hermana Ada Violeta, mire, estamos regocijados. Así que hoy hay un tema poderoso para que usted siga en esta continuidad de la bendición, y el tema de hoy es ejercita tu fe. Probablemente usted esté atravesando momentos de grande dificultad en el día de hoy, pero Dios quiere que tú escuches esta palabra. Hoy nos vamos a pasear por el libro donde yo pienso que este es el libro de los héroes de la fe, el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí en su residencia, en su área de trabajo, en el hospital, donde quiera que usted está sintonizándonos, al libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y el libro de Hebreos en el capítulo 11 vamos a ir verso por verso. Yo espero que en este programa tengamos el tiempo suficiente el día de hoy para terminar esta palabra, ya que es bastante extensa, pero Dios quiere traernos hoy algo poderoso, algo para levantar tu espíritu. Andarabasaya. Esta palabra poderosa te va a transicionar, te va a posicionar, y en el nombre de Jesús yo vine hoy para decirte que te vas a sacudir y te vas a levantar a un escalafón más alto por medio de la fe. Y el verso 1 del libro de Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vaya al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias por esta palabra en esta mañana. Honramos tu nombre, honramos tu palabra. Señor, yo te suplico en este día que todo lo que vayamos a difundir, a compartir con tu pueblo, con la audiencia que está en sintonía de tu programa como Voz de Trompeta, hoy, Señor, sea de edificación, sea de bendición, sea de transición. Arrabasharabaquía, en el nombre de Jesús yo declaro que hoy todos los que han estado, Señor, detenidos, estancados, paralizados, frisados, ahora por tu palabra, avanza aquí, avasalla, ahora ellos comienzan, Señor, a ejercitar su fe, a posicionarse, a sacudirse, a abasojalaya, a transicionar al lugar de su destino profético. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos que esta palabra fluye con poder y edifica a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Ejercita tu fe. Hablar de la fe, hermanos queridos, no es cualquier cosa. Porque la fe, usted tiene que entender, es un instrumento poderoso, poderosísimo diría yo, para adquirir en Dios lo que nosotros anhelamos. Hablar de la fe es hablar del puente que nos conecta con Dios
por medio de la oración. Cuando tú y yo vamos al momento de la oración y vamos a orar a Dios el Padre como Cristo le enseñó a los discípulos y oramos en el nombre de Jesús, lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, hay alguien que lo va a hacer que se llama Espíritu Santo. Pero es necesario en este día que podamos comprender, que podamos entender y mayor aún, que podamos alinearnos al conocimiento de que cuando vamos a orar delante de Dios, en esa oración tenemos que añadirle el instrumento de la fe. Porque cuando nosotros añadimos fe, estamos añadiendo el aditivo necesario para un milagro. La fe se puede definir, según Wikipedia, alaba, como la confianza o creencia en algo o alguien. Por eso es que en el verso 1, el escritor de los Hebreos, el escritor del libro de Hebreos, comienza diciéndonos que la fe es la certeza. O sea, ¿qué es lo que estoy esperando? Y eso que estoy esperando ciertamente va a llegar. Pero también habla aquí de algo bien interesante. Dice que la fe también habla de la convicción. Oiga, cuando tú tienes convicción, tú tienes una seguridad absoluta de que lo que tú estás esperando, de que lo que tú estás pidiendo, de que por aquello que tú estás luchando, peleando, tú lo vas a conquistar. Aleluya. Habla también de la convicción, como le estoy diciendo. ¿La convicción de qué? ¿De lo que estoy viendo? ¿De lo que estoy palpando? ¿De lo que estoy tocando? No. La convicción de lo que no se ve. Y cuando habla aquí de la convicción, nos habla de una seguridad, oiga bien, que jamás permitirá duda ninguna para poder recibir lo que se está esperando. Porque la fe me hace esperar y continuar esperando y mantenerme esperando, aleluya, en lo que vendrá y lo que no tardará. En la palabra del Señor hay un caso que el Espíritu Santo lo trae ahora a mi mente. Y es el caso de Lázaro. Cuando a Jesús le llega la noticia de que a quien él ama, su amigo, está gravemente enfermo, lo normal era, Yadira, que si alguien está enfermo, Jesús fuera y lo visitara. Pero Jesús dijo, me voy a quedar unos días más en el lugar donde estoy. Porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, aleluya, sea vista a través del Hijo de Dios. Y cuando llegó a los 4 días, Jesús apareció en aquella escena. Una escena de luto, una escena de llanto, una escena de dolor, una escena de depresión, una escena de decepción. Óigame bien, porque Jesús no había llegado. Inclusive Marta y María le reclamaron a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero, wow, ese pero cambia todas las cosas. Tú tienes que entrar en un pero en esta mañana. Tú tienes que entrar en un estado de incomodidad en esta mañana. Tú tienes que sacudirte, mansa, aquí a vasalla, en esta mañana y comenzar a incomodarte con tu situación. Marta le dijo, pero yo sé que lo que tú pidas right now a tu Padre Celestial, Él te lo va a dar. ¿Sabes qué? El elemento que necesitaba Marta y María, su hermana, en medio de aquella hecatombe, porque cuando un familiar parte de este mundo y se va de nuestro lado, eso duele. Es algo que si usted piensa que no le va a doler, mire, le va a doler por más espiritual que usted sea, por más que usted ore, por más consagrado que esté a Dios, le tiene que doler. Tanto es así que cuando Jesús se acercó a la tumba, dice la Biblia que Jesús lloró. Se conmovió en espíritu. Sin embargo, el poder de la resurrección que está en Jesús, en aquel momento, está
actuando y en este tiempo está actuando y está operando en la iglesia. Pero es necesario activar la fe. Es necesario que tú te ejercites en esta mañana. Había una imposición. Había una oposición. Habían impuesto una piedra. Pero esa piedra era la oposición para que el muerto saliera a la vida. Cuando quitaron la piedra, aun cuando le dijeron a Jesús, lo que sucede es, no es que no la queramos quitar, lo que sucede es que ya él lleva 4 días y no se preparó bien, y apesta, y hede, está en estado de putrefacción. Pero Cristo le dijo, quita la piedra, porque si tú quitas la piedra, es el elemento que te falta, tener fe, tener confianza, tener seguridad, tener convicción, saquía, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, dijo Jesús, aunque esté muerto, saquía, vasaya, vivirá, y abasojalaya. Cuando quitaron la piedra, Jesús llamó a gran voz a Lázaro, y usted conoce la historia, pero es que te tengo que llevar a ella. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto volvió otra vez y vino a la vida. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué no lo desató? Le voy a dar la revelación. ¿Sabe por qué Jesús no lo desató? Porque el milagro de la resurrección lo hizo Cristo y lo comisionó en la iglesia, pero el milagro de desatarlo le toca a la iglesia. Ahora la iglesia tiene las dos bendiciones, la unción de la resurrección y la unción de la liberación. Hay cosas que nos tocan hacerlas a nosotros. En aquel momento le tocaba a Marta, a María y a los que estaban en aquel lugar, que tienen que haber quedado de una sola pieza, atónitos, desatarlo. El milagro fue hecho. Hoy no sé cuál es el milagro que tú necesitas recibir. Hoy no sé cuál es el momento de dificultad, de angustia, de necesidad, de asolamiento, de quebrantamiento, abasoja, que tú estás pasando. Pero hoy Dios te está haciendo un llamado para que ejercites tu fe, para que te levantes con autoridad, para que te levantes en el poder del Espíritu Santo y comiences a hacer lo que tienes que hacer. Porque ciertamente lo que Dios ha prometido vendrá y no tardará. Y esto es importante, hermanos queridos, porque todo en la vida del creyente está basado en la fe. Y está basado por la fe. La palabra o el término fe aparece en el Antiguo Testamento. Mire este dato. Solamente 3 veces. Aparece en Números capítulo 35, versículo 30. Aparece en Isaías capítulo 57, verso 11. Y aparece en Habacuc capítulo 2 y verso 4. Sin embargo, en el Nuevo Pacto aparece en el Antiguo Testamento 3, pero en el Nuevo Testamento aparece 128 veces. Es un poco difícil que yo le mencione todos los versos bíblicos donde están en el Nuevo Testamento, porque son 128. Pero es para que usted entienda con el énfasis que Jesús trabajó en el Nuevo Testamento el término de la fe. Y la fe, hermanos queridos, como les dije al principio, es una herramienta indispensable, no es necesaria solamente, es indispensable. Un creyente que no tiene fe es un creyente que está desnutrido espiritualmente, tiene deshidratación espiritual, necesita la fe, porque es una herramienta indispensable para cada creyente. Por eso sigue el escritor diciendo en el verso 2 que por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y sabe qué? Los antiguos también fueron probados. Los antiguos también fueron procesados. Porque todo en la vida tiene un periodo de prueba y de proceso. Luego de ese periodo de prueba, luego de ese periodo de proceso, viene una etapa de transición, y esa etapa de transición te lleva a una aprobación. ¡Wow! Y el deseo de Dios, hermanos queridos, no se quedó con los antiguos nada más, o con los grandes héroes de la fe del Salón de la Fama del libro de Hebreos capítulo 11, sino que hoy día es para nosotros. Ese deseo
de que alcancemos buen testimonio por la fe está insertado en el corazón de Dios el Padre para ti. Está insertado en el corazón de Dios el Padre para tus hijos, para tus hijas, para tu esposo, para tu esposa, para tu familia, para tu iglesia. Pero tú tienes que anhelar vivir por la fe. Por esa misma fe, dice el verso 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Usted está entendiendo esto. Mire, el primero que tuvo fe para crear fue Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Esto es poderoso. Porque entonces tenemos que entender que desde el principio, el primero que activó la fe fue Dios el Padre. Cuando creó de lo que no era, de lo que no se veía, de lo que no se palpaba, de lo que no se oía, lo que hoy día es. Por eso es que Satanás, que está derrotado, tiene tanto coraje con la humanidad. Porque como él no puede crear, el único que tiene el poder de crear es Dios. El enemigo lo que hace es que repite y repite y repite y repite, porque él no tiene poder para crear. Por eso vemos el ataque tan fuerte contra la humanidad. Por eso vemos el ataque. Y Yadir, en este tiempo yo creo que el infierno ha soltado los demonios más malos que ha tenido en el infierno. Contra la humanidad, contra la iglesia, para atacar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que entender que ha llegado el tiempo de sacudirse. Que ha llegado el tiempo de pararse y de posicionarse en el lugar de la fe. Porque cuando tú te posicionas en el lugar de la fe, tú vas a caminar hablando el lenguaje de fe, el lenguaje del reino. Aleluya. Mira qué poderoso. Desde el principio Dios activa la fe en la creación del mundo. De modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Por eso es importante, le estoy diciendo desde el principio del programa, e indispensable tener fe. El verso 6 dice que sin fe, agárrese ahora, pero sin fe es imposible. No hay posibilidad alguna. ¿Oyó? Es imposible agradar a Dios. Y esto es preocupante, porque si usted no tiene fe, no va a poder agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, ¿a quién va a agradar? Be careful. Usted tiene que buscar agradar a Dios. Usted no puede buscar agradar sus deseos, agradar su intelecto, agradar su carne, agradar su humanidad. No. Usted y yo tenemos que buscar agradar al Maestro. Porque es necesario, oiga esto, que el que se acerca a Dios es necesario. Esto significa que es un requisito. Crea que le hay. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando usted se acerca a la presencia de Dios, cuando usted se acerca al Dios Todopoderoso, usted tiene que saber que es necesario que usted tenga fe. Porque el elemento que va a agradar a Dios cuando usted se acerque a Él es que usted tenga fe. Y que usted entienda que usted se va a acercar a Dios como su Señor, como su Salvador, como su protector, pero que en adición de esa tremenda bendición, Dios quiere derramar otras bendiciones a tu vida. Porque mira lo que dice aquí, que Él, el verso 6, al final del verso 6, es galardonador de los que le buscan. ¿Usted entiende el término galardonador? Dios te va a premiar, Dios te va a bendecir. Dios te va a equipar de todas las bendiciones que Él tiene reservadas y preparadas y destinadas para su pueblo. Hay un requisito: tener fe. Si tú tienes fe y te has alineado al plan de Dios, al propósito de Dios, a la santidad de Dios, que es andar en obediencia a su palabra, aleluya, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Y comienza el escritor de Hebreos a relatar los diferentes episodios, las diferentes vivencias
de cada sierva del Señor, que honró a Dios en medio de su proceso porque comprendió, porque entendió, porque Dios le abrió la revelación para que pudiese asimilar que lo que estaba atravesando era pasajero, era temporero, tenía un tiempo de caducación. Aleluya. Por eso en el verso 7 dice, por la fe Noé. Te decían, este viejo está loco, porque ahora está advirtiendo y que supuestamente de parte de Dios, cosas que ni siquiera nosotros hemos visto aquí. Mire que va a llover. Usted sabe una cosa, cuando los impíos tienen duda, pues gloria a Dios, porque ellos no entienden lo espiritual, aun cuando Dios le da oportunidad. Pero cuando los cristianos, y óigame bien, tienen duda de un mensaje profético, usted sabe a qué están llamados. Estoy hablando de los cristianos maduros. Los cristianos inmaduros y los cristianos que están en el limbo espiritual van a reaccionar como impíos. Pero yo estoy hablando hoy, y creo que estoy hablando con gente espiritual y madura, que cuando Dios trae un mensaje profético a través de algún profeta, y usted no lo comprende, porque es un mensaje fuerte, y usted no lo comprende, porque es un mensaje demasiado difícil de creer, el llamado de nosotros es orar al cielo, pedirle a Dios confirmación. Si el mensaje es de Él, Dios, pero es que no hay ningún problema, Dios va a confirmar. Y si el mensaje no es de Él, también lo va a confirmar. Pero el problema aquí es que en la generación de Noé es parecida un poco a la generación de Puerto Rico. Porque mire, Dios le ha hablado a Puerto Rico de múltiples formas, a través de muchos profetas, a través de muchas siervas de Dios y siervos de Dios. Y Puerto Rico se ha creído la niña engreída de Dios, el niño engreído de Dios. Y la iglesia está muy engreída. Y la iglesia está muy acomodada. Y la iglesia está muy acotejada. Y la iglesia piensa que aquí en este país no puede ocurrir ningún evento, ningún hecatombe, ningún cataclismo, porque Dios no es un ogro. Dios no es un ogro, claro que no, hermano. Dios no es una persona que se complace en castigarnos. Pero déjeme decirle algo. Dios no se complace en el pecado. Dios no se complace en la injusticia. Y Dios no se complace en la desunión del pueblo de Dios. Porque aquí en Puerto Rico, yo lo tengo que decir, y lo digo con toda la autoridad que Dios me ha dado, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene que caminar en unidad. Y si estoy diciendo que tiene, es porque no está en unidad. Es porque los concilios han puesto verjas. Es porque las denominaciones se han alejado unos de otros, no porque este es de tal concilio, este es de otro concilio. Mire, como si Dios, cuando viniera a levantar la iglesia a través de su Hijo Jesucristo, trajera un pergamino, el concilio tal, la iglesia tal. No, hermano, no sea ignorante. Cuando suene la trompeta, a quien van a llamar es a la iglesia de Cristo y punto. Si usted está preparado, usted subirá. Si yo estoy preparado, que en el nombre de Jesús estamos preparándonos cada día, vamos a subir. Pero si usted está en contienda contra su hermano, si usted está en ira contra su hermano, si usted está en desunión contra su hermano, no cuente con arrebatamiento, porque hay un orden de Dios, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esta generación de Noé se me parece a la generación de Puerto Rico, que Dios lleva hablándonos tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y hay dos o tres ignorantes que tratan de negar lo que Dios está hablando. Y muchos dicen llamarse cristianos. Tenemos que examinarnos. Porque el llamado de Dios hoy es a ejercitar nuestra fe. El llamado de Dios hoy es a alinearnos y a caminar en el destino que Dios quiere que caminemos. Porque Dios, claro que el deseo de Dios es bendecir. Pero aquí en la generación de Noé, Dios quería destruir todo por el pecado. Y por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían y que comenzaron a decir, este Dios está loco, pero tú sabes lo que ella dirá, 120 años anunciando un diluvio. Nunca había llovido allí.
120 años diciendo, Jehová va a mandar un diluvio, hay que preparar un arca. Los únicos que van a escapar son los que entran en esa arca. Y la gente comenzó a burlarse. Y la gente comenzó a tildar a Noé de loco. Y la gente comenzó a decir, este viejo está loco, si aquí lo que sube es un rocío que riega la tierra. Aquí nunca ni ha llovido ni va a llover. Y en Puerto Rico tenemos ese mismo problema. Dios nos habla, Dios nos anuncia a través de profetas, a través de hombres, a través de mujeres de Dios. ¿Y qué hace la iglesia? En una tiranía, en un tirijala. No, porque aquí no puede ocurrir eso. No, porque aquí no puede pasarnos nada. Porque nosotros somos la isla del Cordero. Ah, somos la isla del Cordero. Mire, si Dios nos deja sin disciplina a nosotros, no somos hijos, seríamos bastardos. Pero si Dios trae disciplina a su pueblo y a su iglesia, y Dios nos alerta con tiempo, oiga, porque yo creo que nosotros, Yadira, estamos pasados de tiempo, de un juicio de Dios en Puerto Rico. Y aún así, hay 2 o 3 cabezones que siguen en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Tenga mucho cuidado, porque Dios tiene mucha gente en la mirilla. Dios tenía esta gente, esta generación de Noé en la mirilla. ¿Sabe lo que hizo Noé? Con temor, con reverencia, con respeto a Dios, de honrar a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 120 años, dale que dale. Nadie entró. Ok, entraron los animales, pero no entraron los racionales. Los animales que son irracionales entraron y los seres humanos que son racionales se comportaron como animales. No entraron. ¿Sabe qué hizo Dios? Cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, hermano querido, no importa que tú tengas nombre. A Dios no le importa que nosotros tengamos nombre. A Dios lo que le importa es que nosotros estemos alineados a su palabra. Si usted está alineado a su palabra y tiene nombre, tiene bendición. Pero si usted no está alineado a su palabra y no tiene nombre, no tiene nombre. En el Apocalipsis Dios le habló a una de las iglesias y le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Hermano, eso es fuerte. Esta palabra es fuerte en este día. Pero esta palabra viene a confrontar a la iglesia de Cristo. A aquellos que aman al Rey. Amasaki, Amasaya. Aquellos que tienen un compromiso con Dios. Que no venden su principio con nadie. Amasaya. Dice la palabra que cuando cerró Dios la puerta, la gente vinieron a tocarle. Noé, ábrenos que ahora sí creemos que viene un diluvio. Mira, está lloviznando. Noé, abre la puerta. Pero ¿sabe qué? No era Noecito el que había cerrado la puerta. Era Papito Dios. Y cuando Dios cierra la puerta, no hay hombre que la abra. Por eso hoy es necesario que tú ejercites tu fe y avasalla. Por eso hoy es necesario que tú te alinees a esta palabra y con esta palabra. Para que tu fe pueda ser ejercitada. Para que tú te puedas mover a nuevos niveles y no te dejes arrastrar por la corriente de los que no están conectados en el Espíritu. Mire otro caso, verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, oiga esto, obedeció para salir, el verso 8, al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No tenía GPS, Yadira. No tenía una brújula, no tenía un mapa, él no sabía, solamente tenía a Dios, dependía de Dios hacia donde Dios lo llevara. El único problema de Abraham fue que se llevó a Lot. ¿Quién lo mandó a llevarse a Lot? Ese es el problema. Cuando el pueblo de Dios, Dios le da unas instrucciones y hace otras. ¿Sabe lo que ocurre? Se atrasa usted. ¿Me atraso yo si no sigo las instrucciones de Dios? Abraham tuvo que ser procesado, Yadira. De tal manera que tuvo que distanciarse de Lot, porque como ambos eran ricos en ganado y Dios los había prosperado a los dos, tuvieron que separarse. Y a Lot se le llenaron los ojos y Abraham le dijo, escoge tú, si tú te vas al llano, yo me voy a la montaña, y si tú te vas a la montaña, yo me voy al llano, al valle. Y cuando Lot miró con los ojos del intelecto y dijo, wow, para la montaña, no es que en la montaña ya a lo mejor puedo perecer. Me voy al llano, claro, y se fue allí a Sodoma y a Gomorra. Se fue a lo fácil. Se fue a lo que él veía ya. No, ya aquí todo está hecho, todo está fácil, ahí me voy a meter. Y allí fue su destrucción. Porque de allí Dios tuvo que sacarlo. ¿Sabe por qué? No lo sacó porque Lot fuera un creyente ferviente.
Lo sacó por la fe de Abraham. Lo salvó por la misericordia, eso es. Lo salvó porque había un Abraham intercediendo y preguntándole a Dios. Si hubieran 50, tú destruyes la ciudad. Si hubieran 40, oye, lo bajó de 40, 30, 20, 10. Y Dios le dijo, si hubieran 10, pero en otras palabras, Dios le está diciendo, no hay ni 10. Y cuando Abraham fue donde su sobrino Lot, le dijo, tienes que salir de la ciudad, porque Dios va a destruir todo. Cuando los ángeles fueron donde Lot, le dijeron, tiene que salir de la ciudad porque Dios va a destruir todo. Había un Abraham intercediendo, había un Abraham clamando, había un Abraham pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia de Lot. Mira Lot metido en aquel lugar, mira Lot metido en esa ciudad. Pues, ¿qué hizo Dios? Envió a los ángeles y le dijo, no miren hacia atrás. Pero allí estaba doña Loa, la esposa de Lot, que amaba lo material, que estaba pegada, tenía los pies aquí y la cabeza también aquí. ¿Qué hizo? Cuando están huyendo y están corriendo, ella miró hacia atrás. Se convirtió en estatua de sal. Porque los ángeles traían el mensaje claro. No miren hacia atrás. No vuelvan hacia atrás. Quiten su corazón de este lugar. Pero mire, esto es tan grande, Yadira, que cuando los ángeles fueron a la casa de Lot, los homosexuales, oiga, porque este problema que tenemos con el demonio sodomita no es de ahora. Y que conste, yo no tengo problema con los homosexuales. Yo conozco mucha gente y donde yo trabajo hay muchos homosexuales y yo no tengo problema con ellos. Ni con las lesbianas, hay muchas que hay también. El problema mío es con el maldito pecado. El problema de Dios es con el maldito pecado. Pero nosotros amamos a los homosexuales. Nosotros amamos a las lesbianas, pero no podemos patrocinar su pecado. Y se lo decimos con mucho amor. El orden de Dios fue hombre y mujer, no hombre con hombre y mujer con mujer. Usted necesita liberación. Usted necesita que Dios le toque y pueda salir de esa atadura, porque eso es una atadura, porque no es el orden de Dios. Aún los ángeles, Yadira, estando en la casa de Lot, allí fueron los homosexuales. Ábranos la puerta. Y Lot abrió la puerta. Oiga. Y le dijeron, sacan a los varones que tienes ahí, que nosotros queremos conocerlos. No era que querían saludarlos. Era que quería tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot le dijo algo, pastor, que yo no lo hago ni loco. Le digo, no, yo tengo a mis hijas allí. Yo te saco a mis hijas y ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero a esos varones, déjenlos ahí. Mire, Dios mandó una unción que los dejó ciegos a todos. Y a un ciego, dice la palabra, que ellos buscaban a tientas, buscando la puerta para entrar a la casa de Lot. Hay problema cuando Dios da una instrucción, porque a Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, una tierra que fluye leche y miel. Y entonces él de cabezón se llevó a Lot. Pero ¿quién rayo lo mandó a llevarse a Lot? Tuvo consecuencia. Tuvo consecuencia. Porque la desobediencia trae consecuencia. La obediencia trae resultados de bendición. Hoy es necesario que tú entiendas que tu fe y mi fe tiene que ser ejercitada. Tiene que ser ejercitada, tiene que ser capacitada, tiene que, en el nombre de Jesús, agarrar la fuerza del cielo para que tú puedas entrar en el mover de Dios. Una vez Abraham soltó la gente que tenía que soltar, Dios lo prueba. Porque Dios dice, donde yo voy a poner el depósito, yo tengo que saber que es un terreno que está ya capacitado. Por eso es que probablemente no has recibido tu bendición. Y no es que Dios no te la quiera dar. Es que Él está preparando tu terreno. Él está preparando tu corazón. Él está preparando tu interior. Porque lo que yo veo es lo de afuera, pero lo que Dios ve es tu corazón. Entonces, mientras tu corazón no esté preparado, Dios no puede entregarte lo grande que Él te va a entregar. Un día Dios le dice a Abraham, mira, yo por mí mismo he hecho pacto contigo de que te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. Lo hizo esperar casi 25 años. Y dice aquí, más adelante lo vamos a ver, que ya Abraham casi muerto, sin fuerza, su esposa dio a luz. Doña Sara.
A los 90 años, imagínense, si hoy a los 35 es alto riesgo. A los 90 años, doña Sara, y él tenía cerca de 100. Hermano, no eran dos nenes, eran ya personas ancianas. Pero ahí es que Dios es especialista, porque Dios le quería mostrar a Abraham que desde un principio, si él se hubiera alineado a la palabra profética por fe, lo que pasa es que todavía el intelecto de Abraham estaba dominándolo, todo hubiera salido bien. Él hubiera llegado al lugar de su destino profético en el kairos de Dios. Y no que en ese proceso Abraham se atrasó, porque no pudo creer al Dios que lo estaba llamando. Hoy es necesario que tu fe sea ejercitada, pero tu fe va a ser ejercitada por medio de las pruebas que Dios va a permitir que lleguen para él poder estar en una seguridad absoluta de que puede entregarte lo que te va a entregar. Cuando Abraham soltó todo y salió sin saber a dónde iba, entonces él recibió su bendición. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, pero créame que Dios lo procesó como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí voy. Un día Dios le dice a Abraham, ese hijo que tú amas, que yo te lo acabo de dar, ve y sube a uno de los montes que te voy a mostrar y sacrifícamelo. Wow. Yo me imagino que Abraham diría, pero yo escucharía bien. Sí, yo escuché bien. Sí, porque ahí no era que yo sentí, yo pensé, a mí me parece, era que le hablaba aquí. Y créame una cosa, lo que Dios nos ha dado el privilegio de escuchar la voz de Dios, no hay titubeo. Porque Dios habla claro y fuerte que habla. Abraham se levantó. ¿Sabe por qué Abraham accionó? Porque dentro de su corazón ya él estaba cayendo en tiempo, pero venía la última prueba de fe para Dios poderlo hacer padre de multitudes. Amasaquía, Masaya. Dentro de su corazón había una semilla, aleluya, que estaba siendo ejercitada. Dentro de su corazón Dios le había dicho, en ese niño van a ser benditas todas las naciones de la tierra y tú serás bendición. Dice la palabra que cuando Abraham miró el lugar, estaba a 3 días de camino. Oiga, el 3 es profético. Porque 3 días estuvo Cristo dentro de aquella tumba y al tercer día resucitó. Y la historia dice que Dios transportó a Abraham 2000 años, aleluya, al día de la resurrección de Jesucristo. Y tiene que haber llegado revelación a Abraham. Y Abraham tiene que haber dicho, si él permite que yo lo degolle, si él permite que yo lo sacrifique, él me lo va a resucitar. Porque hay una palabra que no va a ser mancillada. Hay una palabra que no va a ser abortada. Hay una palabra dentro de mí. Hay un fuego dentro de mí que no va a impedir que en propósito de Dios en mi vida y con Isaac se cumplan. Por lo tanto, voy a obedecer. Preparó todo, preparó un criado. Y cuando llegan al lugar donde van a subir, que estaba a 3 días de camino, en esos 3 días, la mente, pastor, trabajando, revira, no vaya. Es que ¿cómo se va a cumplir la promesa ahora? Sí, porque el enemigo ataca la mente. Porque el campo de batalla del enemigo es la mente. Por eso que usted tiene que tener la mente de Cristo. Ay, no debe ir. Ay, estás a tiempo de quitarte. Ay, estás a tiempo de retroceder. No, Abraham siguió. Y cuando llegó al lugar le dijo a su criado, oye bien lo que te voy a decir. Oye, esos 3 días, pastor y Yadira, le sirvieron a Abraham para fortalecer su fe. Porque no se llamaba el padre de la fe por pura casualidad. Mira lo que vamos a hacer. Tú te vas a quedar aquí. Porque tú no vas a entender lo que va a pasar. La gente común, lamentablemente, hay que dejarlo afuera. Hasta que no entren en lo sobrenatural y hasta que no adquieran la medida de fe, my God, no pueden entrar en la dimensión de lo espiritual. Abraham le dijo, tú te vas a quedar aquí porque el muchacho y yo iremos, adoraremos, pero vamos a regresar. Yo me imagino, Pastor Luis, que el diablo tiene que haberse dado una confundida increíble.
El diablo tiene que haber dicho, pero espérate. ¿Cómo es posible que 3 días, 3 días de camino, en 3 días lo he bombardeado, en 3 días lo he atacado, en 3 días he lanzado saetas contra él, en 3 días le he dicho que su Dios le está pidiendo su hijo, su único hijo a quien él ama, y ahora él le dice al criado, quédate aquí, porque el muchacho y yo vamos a subir, vamos a adorar a Basaya Soja, y vamos a volver a bajar? Algo tiene que estar pasándole a este hombre. Es que la fe de Abraham estaba siendo llevada a un nivel de excelencia. Y tienes que entender en este día que para que tu fe pueda ser ejercitada, Dios tiene que permitir diferentes procesos en tu vida y en mi vida que nos van a pulir, pastor, como usted dice. Y nos van a ir quitando de nosotros, y sacudiéndonos el polvo, y sacudiéndonos la pereza, y sacudiéndonos lo que a Dios no le agrada, para él pulir y formar en nosotros el hombre o la mujer de fe que él quiere que seamos. Cuando Abraham subió, oiga, él subió en fe. Muchachos, tenía como algunos 17 años, ¿verdad? 16. Cuando están subiendo, el nene le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el altar. Veo que estás preparando ya casi el fuego, pero ¿dónde está el corderito? Usted sabe lo que es eso. Aquel corazón de aquel padre tiene que haberse estremecido. Porque yo tengo una monería, como dicen los dominicanos. Yo soy padre hace 40 y pico de días y tengo una alegría, una contentura tan grande con mi hija. Imagínese usted, hermano, que uno no sabe el amor de padre hasta que uno no es padre. Imagínese usted el corazón de Abraham. Papito, ¿dónde está el cordero? Me imagino que a Abraham se le salieron alguna lágrima, su corazón se estremeció, pero Dios estaba ejercitando su fe. Mansa aquí a Mashaya. Abraham le dijo, hijo, no te preocupes, quédate tranquilo, porque el cordero Dios lo va a proveer. Sin embargo, lo puso en el lugar del holocausto. Y cuando ya va a alzar su cuchillo, me imagino que decía, Señor, háblame porque es que yo te voy a obedecer. Háblame, no oigo tu voz. Me imagino que cuando levantó el cuchillo hizo un silencio así. Ok, voy a hacer lo que Dios me dijo. Cuando va a hacer lo que Dios le dijo, lo tuvo que llamar 2 veces, pastor, porque estaba bien decidido. Le dijo, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Oiga bien lo que le dijo el ángel de Jehová. Ahora sé, o ya sé que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado darme tu único hijo, tu unigénito hijo. De cierto, wow, te digo que reafirmo mi pacto contigo. Serás bendición y en ese niño van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Oh, gloria a Dios. Por eso hoy estamos aquí, porque esa palabra se cumplió, porque hubo un Abraham, padre de multitudes, que ejercitó su fe. ¿Qué es lo que hoy tú necesitas? ¿Qué es lo que hoy es necesario en tu vida y en tu caminar con el Señor para que tú ejercites tu fe? Probablemente Dios está permitiendo que estés en la rueda del alfarero. Masaya. Pero no te salgas de ahí. Porque si te sales de la rueda del alfarero, te vas a pasmar. Y si te pasmas, van a tener que romperte otra vez. Aleluya. O probablemente te van a desechar. Pero si tú te quedas dentro de la rueda del alfarero y tú dices, no entiendo lo que está pasando, pero hay algo nuevo. Yo sé que hay algo nuevo que Dios está preparando. Yo sé que está esta mansa aquí a Basaya, aquí en este proceso. Mi fe se está ejercitando. Voy a esperar, voy a confiar, voy a aguantar este proceso, porque nunca jamás vas a ser decepcionado del Dios del cielo. Verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Sabe? Esto me hace pensar, pastor, que Dios le rompió totalmente el intelecto a Abraham. Y Abraham pudo llegar a un nivel más alto en Dios. Porque no solamente vio la promesa cumplida, sino que en el verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Él estaba esperando lo que nosotros estamos esperando. Jerusalén, la nueva Jerusalén, una ciudad no hecha por manos de hombres, sino por el arquitecto de los arquitectos, por Dios.
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow, esos planos del cielo. Cuando yo llegué allí, Señor, quiero ver los planos. Enséñame esos planos bellos y preciosos. Aleluya. Y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, como dijimos, recibió fuerza para concebir. Probablemente el enemigo te dice hoy, tú no tienes fuerzas para concebir. Probablemente el enemigo te dice hoy, tú eres estéril. Probablemente el enemigo te ha dicho hoy, tú no tienes posibilidades de vida. Pero hoy Dios quiere que tú entiendas que el proceso está viniendo para que tú ejercites tu fe, para que tú te sacudas. No te quedes frisado. No te quedes frisada. Sacúdete, háblale a tu milagro. Hoy yo quiero en el nombre de Jesús decirte que comiences a declarar: yo voy a vivir para contar las maravillas de Jehová. Yo no me voy a morir hasta que yo vea el propósito de Dios cumplirse en mi vida. Porque esa fuerza de Dios que vino sobre ella le dio fortaleza para que diera luz aún fuera del tiempo y fuera de la edad. Qué tremendo que el Dios de nosotros rompe los límites y no se sujeta al tiempo ni a las edades. Cuando Él dice, te voy a bendecir, ponle el sello que te va a bendecir. No importa lo que pase a tu alrededor. Es aguaje del enemigo, es ruido del enemigo. Aleluya, tú tienes que creer a la palabra que Dios te ha dado. Aquí dice, porque creyó. Mire por qué doña Sara recibió el milagro. Ahí lo está diciendo claramente. ¿Por qué lo recibió? Amén. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también estamos trayendo lo que hemos hablado. De uno y de ese ya casi muerto, como le dijimos, salió en el verso 12, como las estrellas, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y el verso 13 dice que muchos de ellos murieron. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos héroes de la fe esperaban lo que tú y yo estamos esperando. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera aún la muerte los desenfocó. Ni siquiera aún el tiempo los hizo claudicar. Probablemente hay muchas cosas a tu alrededor que están tratando de distraerte. Pero hoy, ya casi al filo de este programa, hoy es un día importante. Hoy es un día trascendental. Hoy es un día que está marcando el tiempo profético de Dios en tu vida. Para que tú te alinees a la palabra que Dios estableció. Ellos lo miraron de lejos. Ellos siguieron creyéndolo. Ellos los saludaron. Y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Ya Dios había trabajado con su mente, ya Dios había sacado del disco duro de humano ese sistema de que estaban pegados aquí en la tierra. Por eso fue que Dios procesó, entienda esto, a Abraham, para sacarle el disco duro y ponerle una mentalidad de reino en él. ¿Por qué? Porque anhelaban una mejor. En el verso 16. Esto es una patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza, aleluya, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes que el ataque del infierno, del enemigo, contra la iglesia es despiadado? Yadira, porque el enemigo entiende que le queda poco tiempo. Porque a la iglesia estamos próximos a ser arrebatados y a vivir el evento más grande que va a ocurrir en cualquier momento. Es el arrebatamiento. Hay una ciudad preparada para nosotros. Hay una mesa preparada. Hay unos utensilios preparados. Hay una boda preparada para la iglesia. Tú no te puedes quedar, hermano. Tú no te puedes distraer. Tú no te puedes desenfocar.
no te salgas del marco de la perfecta voluntad de Dios. Hoy Dios te hace un llamado para que ejercites tu fe. Hoy Dios te hace un llamado para que entres en el mover de las aguas. Hoy Dios te hace un llamado para que tú puedas comprender que todo lo que está aconteciendo en tu vida espiritual y en tu caminar con el Señor van a traer fruto. Va a traer un fruto poderoso. Y el resultado va a ser que la bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios te va a cubrir. La bendición de Dios te va a arropar de una manera poderosa. Y la fe que tú necesitas cada día para afrontar todos los procesos, todos los procedimientos que van a ser traídos a tu caminar con el Señor, se va a ir fortaleciendo. Y vas a pasar de nivel a nivel. Y vas a pasar de experiencia a experiencia. Y vas a ver la gloria de Dios como la vieron estos grandes héroes de la fe. Como la vieron estos siervos de Dios que creyeron a Dios, creyeron a su palabra. Y entendieron que para acercarse a Dios había que tener fe. Para poder agradar a Dios había que utilizar el instrumento poderoso de la fe. Créele al Señor en este día. Hoy puedes estar atravesando por momentos difíciles, momentos de grande dificultad. Nos pasan a todos. A Yadira le pasa, a mí me pasa. A ustedes en su casa le pasa. Pero estamos de pie. Estamos de pie y creyendo a lo que Dios ha hablado. Estamos de pie y confiando en lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Porque uno de los atributos de nuestro Señor es que Él es fiel y verdadero. Hermano César Ayala pide oración por crecimiento en la fe. Amén, César, estaremos orando por eso, mi amado hermano. El pastor Radamés Lachapelle, aleluya, exhorta a orar, a que se levanten hombres que oren y ayunen y que nos separemos de la inmundicia. Dios te bendiga, Lachapelle. Tremenda exhortación, porque la iglesia tiene que vivir en una vida de santidad, en una vida agradando a Dios y en una vida plena y abundante. Queremos hacer oración por el hermano César. Padre, yo te suplico en esta hora que lo que ha pedido tu siervo, Señor, ese crecimiento en la fe, se manifieste en su vida. Por medio de diferentes experiencias que tú permites, Señor, el crecimiento vendrá. Dale fuerza para que en cada procedimiento, en cada proceso, salga airoso y en victoria en el nombre de Jesús. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que se levanten hombres, según, Señor, ha pedido tu siervo el pastor Radamés Lachapelle, que lo saludamos y lo bendecimos allá en la República Dominicana. Señor, y declaramos, Jehová Dios, hombres y mujeres que entren en el surco, se paren en la brecha, que oren, que ayunen, Señor, y que se separen de toda inmundicia para poder agradarte en santidad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Te suplico por las vidas que no llamaron, pero que están ahí en la sintonía. Tócales. Toda necesidad hoy declaro en el nombre de Jesús que es suplida en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va fuera de los cuerpos. Toda opresión del infierno sale huyendo de las vidas en el nombre de Jesús. Y sobre todo te suplico, Señor, que tus hijos hoy reciban fuerza, fortaleza, y que en el nombre de Jesús su fe sea ejercitada y llevada a un nivel de excelencia y de gloria en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Quiero enviar saludos a mi querida suegra, la pastora de Yanira Soto, allá en la República Dominicana. Ella estuvo cerca de 50 días ayudándonos acá, mi amada esposa y a mí. Motivo por lo cual estamos muy agradecidos y le enviamos saludos a mi querida suegra allá en Baní, República Dominicana. A toda su amada familia, que es mi familia, y a mi querida cuñada Esther Martínez, que también nos visitó en estos días, está en la ciudad del Bronx, New York. Recuerden los hermanos, antes de cerrar el programa, que hoy a las 5 de la tarde sale al aire a través de la Cadena del Milagro nuestro programa, donde estamos con nuestro querido pastor y está este servidor, hablando a las puertas de tu alma. No se lo pierda, porque hay una palabra poderosa para usted hoy a las 5 de la tarde a través de la Cadena del Milagro, CDM Internacional. También a través de la internet nos puede ver a través de www.cdminternacional.com. Así que
hacia adelante en el Señor, que en cualquier momento suena esa trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.